Cuando nosotros vemos un formulario de Next.js en el frontend, por lo general vamos a tener en cuenta que quizás ese formulario es código del lado cliente. Es decir, tiene un useState, puede tener un useEffect o puede tener bibliotecas del lado cliente. Pero en las últimas versiones de Next.js, esta ya no es la única forma de poder manejar datos de un formulario. Y nosotros podemos utilizar código del lado del servidor para poder manejar también los datos que se están creando de un formulario. A este código que se ejecuta del lado del servidor se le llama Server Action y nos permite poder guardar los datos de un formulario sin la necesidad de escribir código del lado cliente. Es decir, aquí yo tengo un formulario básico, puedo escribir un nombre de un producto, laptop por ejemplo, con un valor de 3000, le doy guardar y aquí si bien el frontend lo está recibiendo, el que lo está guardando es código del lado del backend. Es decir, yo tengo código del lado del backend que está importando módulos del lado del backend e incluso aquí yo podría interactuar con una base de datos o con una API sin la necesidad de ejecutar código del lado del frontend. Entonces en este video vamos a entrar en detalle de qué es un Server Action. Si nunca han escuchado el Server Action en Next.js o quizás se lo han escuchado pero no lo entienden, en este video vamos a ir desde cero creando este formulario básico y vamos a ver la diferencia de cómo podemos utilizar tanto código del lado cliente y lado servidor para poder manejar la captura de datos de un formulario en Next.js. Esta es una característica que Next.js ya tiene en sus versiones nuevas, así que el día de hoy vamos a verlo paso a paso para que puedan entenderlo. Y después de este video también les dejo un video adicional en donde vamos a aprender cómo hacer un CRUD completo utilizando solo código del lado del servidor o Server Actions de Next.js para que también puedan entenderlo de forma práctica unido a una base de datos. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Next.js, así que voy a abrir una terminal, voy a navegar hacia el escritorio con el comando cdesktop y a partir de aquí voy a ejecutar el comando npx create-next-app y voy a llamar a esta aplicación Next.js-server-actions y vamos a dar un enter. Con esto se va a empezar a crear una carpeta, aquí me va a pedir algunas configuraciones, en este caso voy a estar utilizando TypeScript, voy a darle que también voy a estar utilizando Sling, también Tailwind, también la carpeta src, también el app router y no voy a estar personalizando el import alias. Con esto pues ya tendríamos el proyecto, puedo ir arrastrándolo dentro de mi editor de código y a partir de aquí dentro de mi proyecto voy a poder decirle que en page.tsx todo este contenido lo voy a quitar y voy a crear un componente básico que simplemente diga homepage por ejemplo. Listo, una vez tenemos esto pues vamos a exportarlo, le digo export default y vamos a exportar una página básica. Aparte de esto voy a quitar también los estilos de Global CSS, voy a quitarlos todos, solamente voy a dejar aquí un body y voy a decirle que va a estar utilizando un apply y va a utilizar un BG Grade 950, ¿okay? Es este color de aquí, simplemente para que tenga un color oscuro. Una vez tenemos el formulario básico, o mejor si tenemos la página, vamos a crear un formulario que nos permita poder probar los Server Actions. Entonces supongamos que yo tengo aquí un form, en este form voy a crear un producto, entonces aquí voy a colocarle un input, ¿okay? Este input va a tener por ejemplo de tipo text, va a recibir un placeholder name y vamos a pedirle un dato más que sería el precio también. Debajo voy a colocar un botón y vamos a colocarle save por ejemplo. Ahora para que esto luzca un poco mejor voy a estilizarlo, voy a añadir una clase a cada uno. En el primero voy a colocarle un border y demás y también una clase block para que salte a la siguiente línea y lo mismo vamos a hacer con el siguiente input. En cuanto al botón también voy a estilizarlo, así que voy a decirle que este botón también va a tener un color de fondo azul, un texto en blanco, un padding hacia todos los lados, un border redondeado, un margin top hacia arriba y va a ocupar todo el ancho disponible. Finalmente, para que todo este formulario esté centrado, el div que lo contiene vamos a colocarle una clase que sea un flex, un justify center, un item center y vamos a colocarle un hscreen para que esté centrado. Vamos a guardarlo y si yo quiero ver esto en pantalla simplemente vamos a abrir la terminal y voy a escribir el comando npm rundev. Esto va a empezar a ejecutar nuestro servidor y si ven en el navegador en el localhost 3000 vamos a ver que aquí tengo un formulario. Ok, voy a simplemente darle un margin button de 2 al primer input para que se separe un poco y ahí estaría. Ahora ya creado el formulario lo que vamos a hacer es tratar de capturar los datos. Para poder hacerlo nosotros podemos crear un componente cliente, es decir yo puedo generar un useState para cada input y a partir de lo que escribo, si le doy en el submit puedo enviarlo con código de JavaScript al backend con una petición post, pero eso conllevaría que también tenga que crear una carpeta API aquí y esa conectarse con la base de datos y guardarlo. Ahora como este es código de servidor de por sí en Next.js, es decir este es un server component, también lo que ha integrado últimamente en las últimas versiones es la posibilidad de ejecutar código del lado del servidor, no tan solamente para poder crear APIs sino también para que las interfaces como los formularios puedan recibir datos y no necesariamente necesitamos convertir esto en un useClient. Es decir, en lugar de llamar un useClient aquí y empezar a manejar con un useState, lo que podemos hacer es también manejar esto directamente desde el lado del servidor. Para poder darles un ejemplo, cada input primero tenemos que colocarle un name, ok, entonces voy a colocarle aquí a cada propiedad un name, por ejemplo este se va a llamar el nombre del producto, vamos a llamarle product name y aquí al segundo input vamos a colocarle también un name y se va a llamar product price. Entonces cada input ahora dentro del formulario tiene un nombre. Lo siguiente que haríamos es que este formulario tiene que usar la propiedad llamada action. Dentro
Dentro de action nosotros vamos a decirle la función que va a ejecutar. En este caso yo puedo crear aquí una función que se va a llamar, por ejemplo, createProduct. Esta función createProduct que tenemos aquí arriba la vamos a pasar dentro del action, pero para que esto funcione, para que esto lo considere como el lado del servidor, aquí adentro tengo que utilizar la palabra useServer. Y si yo guardo esto y vengo en la aplicación y refresco, me está dando un error. El primer error es que esta función createProduct, para que sea del lado del servidor, debe estar dentro de un async. Entonces voy a colocarle aquí al inicio un async, guardo, y si yo vengo, la aplicación funciona otra vez. Ahora, ¿cómo yo puedo capturar los datos que tengo en este formulario dentro de este createProduct? Bueno, como el action está ejecutando esta función, le pasa un parámetro. Este parámetro es el propio dato del formulario, lo que se le conoce como un form data. Este form data va a ser el tipo de dato form data, ya que estoy en TypeScript, y con esto este form data representa todo este formulario que tengo aquí, lo que significa que este form data puede acceder al input que tengo aquí en product name o al input que tengo en product price. Por darles una idea, si yo vengo aquí y le digo quiero guardar desde form data o quiero obtener desde form data la propiedad product name, y de allí quiero guardarle una constante que se llame product name y luego verlo por consola, puedo hacerlo. Le digo quiero ver product name. Si yo guardo esto y ahora vengo aquí en la aplicación y le digo, por ejemplo, abc123 save, aquí no veo nada porque esto no es lado cliente, aquí esto es código del lado cliente en el navegador, pero como es del lado del servidor, si yo vengo aquí en la consola pueden ver que dice abc123. De hecho, si nosotros queremos hacer lo mismo con el otro input, también repetimos el proceso. Entonces le digo también quiero ver el product price. Y le digo formData.get y aquí le digo que también quiero ver el product price. Y también puedo mostrarlo aquí al lado. De hecho voy a mostrarlo entre llaves para que aparezcan con su nombre. Le digo quiero que me muestres el product name y el product price. Si yo guardo esto y ahora vengo en la aplicación y le digo ABC123 y el precio lo coloco 33 o algo, save, y vengo en la aplicación, por consola vamos a ver que estoy recibiendo justamente esos datos, los datos que acabo de escribir dentro del formulario. Es decir, el form data ya me da los valores del input, por lo que yo puedo guardarlo en constantes, y como esto sigue siendo código del lado del servidor, yo puedo empezar a enviarlo a un backend. Ahora, algo interesante es que cuando nosotros hacemos ese tipo de llamada, estamos enviando una petición post a nuestra página. Es decir, internamente lo que hace Next es que él convierte por nosotros ese tipo de consultas en una petición post, por lo que nos evita que nosotros tenemos que crearlo manualmente. Para ese tipo de casos, lo que me va a servir ahora es poder guardarlo o poder enviarlo en un backend. Es decir, ya teniendo estos datos, yo puedo empezar a hacer algo como esto. Puedo generar una constante nueva que se llama new product, por ejemplo, y dentro de este new product puedo decirle quiero guardar un nombre que va a ser lo mismo que product name y el price. Pero como esto es código del lado del servidor, yo también puedo añadirle un ID. Por ejemplo, en Node.js nosotros tenemos un paquete que se llama Crypto, y este paquete Crypto tiene una función que se llama random UID. Este paquete, cuando lo ejecutamos, nos da un UID único. Entonces yo lo ejecuto y ahora si quiero ver por consola este nuevo producto, y ya puedo comentar este de aquí o ya puedo quitarlo. Si guardo y por ejemplo le digo ok, quiero ver ABC333, le doy guardar y vengo aquí en la consola del servidor, pueden ver que ya está el objeto y está utilizando un ID único que viene a través de un paquete de servidor en combinación con los datos que vienen del formulario. Es decir, sin la necesidad de que yo esté utilizando un useState, ya estoy ejecutando código, y lo que puedo hacer a partir de aquí sería guardarlo en una base de datos. Puedo guardar esto en una base de datos o puedo enviar esto a un backend, a un servidor, a una API, es decir, a una REST API, o prácticamente empezar a interactuar con cualquier tipo de porción de código que necesita del lado del servidor. Ahora, esta función siempre se ejecuta, esta función newProduct, así yo no le coloco nada. Si yo refresco y le doy guardar varias veces, veo aquí en la consola y pueden ver que se ha llamado varias veces, solamente que los datos están vacíos. Entonces también nosotros podemos validarlo. Podríamos decirle, por ejemplo, si no tiene ninguno de estos valores, yo le puedo decir antes de que crees un nuevo producto, si no hay un product name o no hay un product price, entonces vamos a darle return, que acabe aquí mismo, que no continúe con la creación del producto. Entonces de esta forma, si yo refresco y le doy en save y veo aquí en la consola, no ha pasado nada. De hecho puedo darle varias veces y se ha hecho varias peticiones post, pero no se están creando productos. Ya cuando coloco algo le digo test y aquí le coloco 1, 2, 3 o algo así, pueden ver que aquí como valor recién se está creando el producto. Otra ventaja que también tienen los server actions, muy aparte de esto, es que como son funciones, yo puedo separarlas por otro archivo. Es decir, yo puedo venir aquí dentro de SRC y crear una carpeta que se llame actions, por ejemplo, y dentro de actions puedo puedo crear un archivo que se llame product o productsactions.ts, y a partir de aquí yo puedo separar esta función y puedo colocarle en ese archivo y simplemente lo exporto, lo que quiere decir que toda la lógica que tenía antes pues ahora está por aparte, y este random UID simplemente lo puedo importar desde este archivo. Entonces voy a quitar este import aquí que no lo necesita, sino voy a dárselo a esta función. Y bueno, cuando ya lo separo en un archivo, este useServer que estaba dentro de createProduct ya no va allí, sino que lo coloco al inicio. Esto es para indicar que todos los archivos o todas las funciones que estén debajo van a ser server actions. Guardo esto y si vengo ahora en page.tsx
X, la interfaz queda mucho más limpia porque solamente tengo el código, la interfaz de usuario, pero este create product lo importo y de esta forma queda mucho más simple de entender este componente. Ok, simplemente tengo los inputs y cuando se envían, el server action va a capturar esos datos que estén allí. Entonces vamos a probarlo otra vez. Les digo, vamos a guardar aquí 1, 2, 3, test 1, 2, 3, guardar, y si ven en la aplicación pueden ver que ahí está el dato nuevamente. Ahora, en este caso no voy a estar añadiendo base de datos ni nada de eso para no irme por otros temas, pero en un video siguiente que ya está publicado o ya debería estar publicado, van a ver cómo utilizar los server actions para crear un CRUD básico en Next.js utilizando una base de datos a través de Prisma, que es un paquete muy popular en Next para poder comunicarnos con una base de datos. Así que si quieren aprender cómo utilizar estos server actions con una base de datos todo del lado del servidor, les dejo el video en la descripción o en el comentario que está en este video. Ahora, de forma resumida, los server actions lo que nos permite es poder capturar los datos del formulario y poder enviarlos al backend, lo que podría hacernos pensar de que, ok, esta es una alternativa al use client, es decir, si voy a estar utilizando código del lado cliente, probablemente no voy a estar utilizando un server action, pero en realidad el server action nos evita estar creando una API. Entonces lo que podemos hacer es que en lugar de crear una API, si tenemos un componente del lado cliente, como puede ser un formulario con estados y demás, igual podemos usar el server action. En otras palabras, el server action puede funcionar tanto del lado del servidor como del lado cliente. Para darles un ejemplo, vamos a copiar esta porción de código tal cual tenemos aquí. Vamos a crear otra página que se llame, por ejemplo, client. Dentro voy a crear un page.tsx y voy a pegar todo el código que ya teníamos, es decir, todo el código que ya habíamos creado. Vamos a llamarle client page. Ahora, este formulario que tengo aquí, este form que ya hemos visto, pues vamos a poder empezar a reescribirlo. De hecho, vamos a guardarlo primero para que sea lo mismo. Si vengo en /client ahora, pues vamos a ver lo mismo, y si yo ejecuto esto, pues va a volver a ejecutarse de la misma forma. Algo a considerar aquí es que ustedes dicen, ok, yo tengo un action y estoy ejecutando una función. Esto lo podría reescribir de esta forma. Podría llamar aquí una función que, por ejemplo, recibe un event o un form data, y esto va a retornar por mí, o puedo llamar aquí el create product y el form data. Y bueno, esto debería ser lo mismo porque es una función dentro de otra función. Si yo guardo esto y vengo a la aplicación, ya me está dando un error. La razón es que justamente estoy pasando una función que no está recibiendo directamente el form data al igual que el create product, porque no tiene la palabra useServer. Entonces yo tendría que colocarle aquí useServer, y si guardo allí recién, y bueno, aquí también colocándole la async. Recuerden, el async de la función, allí recién obtendría nuevamente el mismo valor. Entonces recuerden que en este caso, como el create product lleva el async y lleva el useServer adentro, es por eso que no necesitamos hacer esto. Pero en este caso, si yo tengo, por ejemplo, no tengo un código al lado del servidor, sino yo quiero hacer antes de crear el producto una validación, quiero limpiar un formulario o quiero lanzar un toast, puedo hacerlo también. Entonces aquí lo que necesitaría es código del lado cliente. Es decir, el create product va a servir solo para guardar el dato, pero para poder manipular el formulario puedo seguir utilizando código del lado cliente. Por ejemplo, voy a decirle todo esto va a ser un use client y guardo, y aquí si vengo en la aplicación y refresco, esto sigue funcionando. Ok, cambio aquí, ejecuto y esto sigue funcionando, el server action se sigue disparando. Pero ahora yo puedo hacer lo siguiente, puedo empezar a lanzar alertas o empezar a utilizar código del lado del frontend. Es decir, puedo hacerlo como esto, puedo decir window.alert o posiblemente un alert y le digo producto creado, guardo, y si refresco aquí le digo, por ejemplo, cualquier dato, guardar, se lanza la alerta, y si vengo aquí en la consola ya está el dato que acabo de enviar. No solo esto, sino que el create product, cuando se ejecuta, él puede retornar el nuevo producto. Es decir, yo puedo decirle retorna el new product. Entonces voy a quitar estos mensajes de aquí. Cuando se crea el nuevo producto o cuando ya estoy creando este objeto nuevo, el cliente o la aplicación del formulario va a recibir este nuevo producto. Le digo, ok, vas a recibir un producto y vamos a verlo por consola, este producto. Vamos a guardarlo y ahora si vengo aquí y le doy en crear, vamos a ver cómo aquí aparece. Bueno, de hecho esto es asíncrono, así que aquí me falta un await. Ok, vamos a guardarlo, vamos a refrescarlo y le digo, por ejemplo, producto 1, algo nuevo. Vamos a colocarle save y pueden ver que ahora me está dando el dato en el frontend de lo que está creando el server action. De hecho, a partir de aquí ustedes pueden combinarlo con cualquier otra biblioteca de frontend. Es decir, supongamos que yo quiero lanzar un toast, puedo instalar una biblioteca que se llama Sooner, okay, que ya les he mostrado en este canal en otro video. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a venir en nuestro layout y por ejemplo aquí yo voy a importar el paquete Sooner y él trae un componente llamado toaster, que es como una especie de cuadrito con un texto que nosotros vamos a querer ver, y debajo del children voy a llamar ese toaster, ¿ok? Y formateo y quedaría así mi layout. Ahora vamos a volver a ejecutar el proyecto en npm-run-dev, y si yo vengo en page client, si quiero lanzar ese toaster en lugar del alert, simplemente le digo quiero importar desde Sonar, quiero importar un toast o la función toast, y aquí en lugar del alert le digo toast.success y aquí le digo producto creado. Si guardo esto y vengo en la aplicación y le digo producto 1, algo nuevo, le doy guardar, vamos a refrescarlo de hecho porque no lo he refrescado, vamos a refrescar una vez más, entonces le digo
digo producto nuevo y aquí le digo 3000, guardar, y ahí pueden ver cómo se lanza la notificación o este toaster realmente. Entonces a lo que voy es que cuando nosotros hemos ejecutado este código del lado del servidor, simplemente lo estamos utilizando para guardar, pero luego podemos seguir utilizando el código del lado frontend como siempre lo hemos conocido. De hecho, aquí ya podemos empezar a llamar hooks y demás. Por ejemplo, yo quiero limpiar el formulario. En el código del lado del servidor, aquí hay un tema, y es que yo no puedo cambiarlo o no puedo cambiar el formulario porque no tengo acceso al frontend, solamente está enviando el lado de backend, y si bien se ejecuta, yo no puedo volver al formulario y limpiarlo. Entonces aquí en el lado cliente, en la versión del componente del lado cliente, sí puedo hacer eso, porque él sí está manipulando el propio formulario y está utilizando solo el server action para poder crear el producto. Entonces, en otras palabras, hay muchas veces en las que ustedes van a estar utilizando el formulario del lado cliente y solo le van a delegar al server action la posibilidad de crear el dato. De esta forma van a tener lo mejor de ambas opciones, ¿ok? Y bueno, a partir de aquí, algo que puedo hacer es también limpiar el formulario utilizando un ref, por ejemplo. Si yo le digo, ok, voy a crear un reference, voy a crear un form ref, y voy a decirle, voy a estar utilizando desde React un useRef, ¿ok? Eso va a ser un HTML form element, empieza en null, pero este formulario que tengo aquí, vamos a decirle, este ref va a ser un form ref, que es el que acabo de crear. Esto es como una especie de ID, si lo piensan un poco, ¿ok? Yo puedo colocarle como una especie de identificador, y ahora cuando el action se ejecuta, si el producto se creó, me va a lanzar product create, y luego voy a decirle que utilizando el form ref, va a utilizar la propiedad current, y de allí voy a hacer que resete el formulario, ¿ok? Guardo, y ahora sí, si creo algo nuevo, le digo, por ejemplo, laptop 1000, guardar, me lanza la notificación y se limpia el formulario, ¿ok? Porque estoy accediendo al dato que viene desde el frontend. Entonces con esto ya estamos creando y limpiando el formulario. Ahora, algo que tenemos que entender es que cuando se envía un server action en el lado cliente, él hace una petición post por nosotros. De hecho, si yo vengo aquí en la pestaña network del navegador, que lo pueden abrir de esta forma, abren la consola, vienen aquí en esta pestaña que dice network, y si envían algo, van a ver que tienen una petición client allí. Y aquí en esta pestaña payload, ustedes van a ver el dato que le están enviando, y en headers que están enviando una petición post a localhost 3000 client. Y esta es la respuesta, es decir, no le está dando nada. Pero aquí en el backend van a ver que tienen esa petición, tienen la petición post client, ¿ok? Están enviando una petición post a la misma página. Entonces de esta forma es como ustedes pueden entender que a pesar de que estamos utilizando código del lado del frontend, también podemos combinarlo con el código del lado del servidor para no necesariamente tener que crear una API. Esa es una opción adicional para aquellos que están creando aplicaciones full stack en Next.js y no quieren crear una API o saben que no van a mover una API por fuera. Entonces pueden, en lugar de estar creando la carpeta API aquí, pueden crear un server action y directamente comunicarse con el servidor. En fin, espero que este video al menos les haya dado una idea de qué es un server action. Espero que lo hayan practicado un poco. Y si quieren crearse una aplicación CRUD completa, les dejo un video después de este en donde vamos a aprender cómo crear un proyecto desde cero utilizando Next.js, TypeScript, Prisma, ChatCN, y de esa forma vamos a crear una aplicación que va a poder permitirnos conocer cómo crear un proyecto completo con server action. Así que si les interesa, les dejo el video adicional. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.